Ecuador declara persona no grata al embajador de Cuba en el país y pide a diplomáticos cubanos abandonar Ecuador en 48 horas. ¿Qué te cuento, María Mercedes? Haciendo cálculos, ya no son 48 horas, ya podemos hablar de que tiene aproximadamente entre 24 y 28 horas para irse de nuestro país, si es que no lo ha hecho ya. Esto por orden de la Cancillería, eso sí. Para entender el por qué le piden que se vaya y por qué lo declaran persona no grata, estamos viendo las imágenes que en la terraza de la embajada, esto en el norte de la capital, se quemaron documentos y todo quedó captado en video y desde varios ángulos, por cierto. Esa persona, al parecer, del cuerpo diplomático prendió fuego, como el presidente denominó la parrillada de papeles. El embajador de Cuba, Basilio Gutiérrez García, y todo su equipo de trabajo tendrán entonces que salir del Ecuador en las próximas horas. Aproximadamente mañana viernes al mediodía sería el plazo para que máximo puedan salir de nuestro país. Esta decisión del Ecuador está enmarcada en la Convención de Viena, pero también muchos se preguntarán, ¿y qué documentos estaban quemando en la embajada de Cuba? Bueno, en breve vamos a ampliar esta información porque hay algunos indicios de qué podría ser lo que trataron de destruir en la embajada cubana en el Ecuador. Bien, a todos, gracias por acompañarnos. 7 de la mañana con 3 minutos. Por acá nos estaban diciendo que muy temprano en la mañana existían 4 grados en la capital, ¿no? En realidad fue muy difícil levantarse hoy y salir de casa con ese frío, la neblina, un poco de lluvia. Y a todos quienes están saliendo de sus hogares también la recomendación de que tengan mucha prudencia si van a manejar también, porque las carreteras, las vías principales se vuelven totalmente un jabón. Ahora nos confirma el productor que ya ha subido un poco la temperatura, estamos con 10 grados, aunque muchas veces la sensación térmica es menor. Puede ser menor, sí. Hay mucho tráfico también, por cierto, pese a que estábamos bien temprano en la mañana, pero había una gran cantidad de vehículos movilizándose. La calle efectivamente está mojada porque ayer empezó a llover aproximadamente a las 7:30, 8 de la noche. Tú cuando saliste del canal seguramente ya te tocó. Empezó a llover ese momento. Exactamente, y eso fue una constante durante varias horas. Ya en la madrugada no llovía, pero sí bajó la neblina. Y si usted sale a Quito en estos momentos y se asoma por la ventana o ya va a llevar a sus hijos a la escuela, pues va a notar que está gris la ciudad, que solamente hay nubes, que hay oscuridad y que hay muchísimo frío. Y este seguramente será la tónica del resto del día. Quizás tipo 12 pueda salir el sol, pero lo cierto es que vamos a seguir aguantando estos 10, 11 grados de temperatura. Bueno, y es lo que pasa en varias ciudades de nuestro país con respecto a las lluvias, fuertes lluvias, que siguen dejando entonces las vías afectadas, las casas anegadas, carros arrastrados y mucho paisaje sucumbiendo por estas inundaciones. Fiel a nuestro estilo, durante toda esta semana tenemos un nuevo resumen de la situación que están enfrentando algunas provincias del Ecuador por este severo temporal invernal y con imágenes que seguramente le van a llamar muchísimo la atención porque las inundaciones no dan tregua. Los vehículos ya son presa fácil del temporal invernal. En la provincia de Los Ríos fue necesaria una grúa para sacar de las profundidades del agua un taxi popular. El carro previamente intentó cruzar un tramo de la vía Babahoyo-Montalvo. Sin embargo, fue arrastrado por un río de la zona. Moradores del sector también se adentraron al agua para liberar el automotor. Mientras tanto, en Esmeraldas, las lluvias han interrumpido el flujo vehicular. En el sector El Edén, la vía Cabuya permanece cerrada por un deslizamiento de tierra. Por otro lado, el tramo vial Borbónico Yede Calderón se encuentra parcialmente habilitado debido a un socavón que colapsó el sistema de alcantarillas. En tanto que, por la vía Chumunde, la maquinaria pesada trabaja para despejar un segmento de carretera enlodado que tiene a los buses interprovinciales fuera de circulación. En la provincia del Guayas,
Las inundaciones trastocaron la movilidad de la gente. Videos de redes sociales retratan a cantones como Alfredo Vaquerizo Moreno, donde por ahora el único medio de transporte son las canoas. Cada calle, avenida y esquina bajo el agua. En Santa Elena, el fuerte invierno es un dolor de cabeza para el sector pesquero. En un puerto de la parroquia rural Chanduy, pescadores exponen la complicada situación que enfrentan en medio de su trabajo. Las fuertes olas no permiten a las pequeñas embarcaciones zarpar. Ahora los barcos están sin mercancía marina y en peligro por las fuertes corrientes de agua. Puerto, está la corriente muy fuerte. Eric Barrera, Noticias 7. Y tenemos más porque vean ustedes esta volqueta en Santo Domingo de los Táchilas que se cayó en un inmenso hueco en la urbanización Los Ángeles. El peso del automotor habría provocado que un hueco ceda, generando el hundimiento sobre un área donde se encuentra una alcantarilla. Debido a los trabajos que se ejecutan por la construcción del paso elevado en esta zona, todo tipo de vehículos debe circular por calles alternas en donde sucedió este hecho impresionante. Está en unos 70 grados esta volqueta. Sacarla de ahí, bueno, un trabajo también que fue muy complicado. Impresionante lo que sucedió en Santo Domingo de los Táchilas. Y ahora vamos a observar una gran palizada que obstaculizó un río en Portoviejo, en la parroquia Cádiz, en medio de la preocupación de sus habitantes. Un puente también estuvo en riesgo. La mayoría de esta palizada vino desde Ayacucho y Santa Ana hasta llegar a este punto cercano a la ciudad de la capital manabita, Portoviejo, complicando la movilidad de las personas. Por eso la prefectura de Manabí ejecutó inmediatamente trabajos de remoción para esta palizada, para evitar complicaciones lo que se está presentando en este fuerte invierno. Todos los años tenemos este problema del invierno. Vienen las palizadas que vienen de parte de río, en las partes altas de Ayacucho, de por allá, se vienen estas palizadas. No sé si se solucione, porque estamos viendo que no sabemos si más adelante se vaya el río a desviar y provoque otra inundación. Bueno, hablemos de seguridad, porque el gobierno ecuatoriano y el Comando Sur de los Estados Unidos realizaron los primeros operativos en la lucha contra el narcotráfico, en la cooperación internacional para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado internacional. Hablamos de esta organización militar estadounidense que ha sido protagonista en recientes operaciones de gran alcance internacional, tanto en Venezuela y México. Estamos hablando del Comando Sur. Este miércoles, por primera vez, el Comando Sur de los Estados Unidos participó en operaciones militares en el Ecuador. No es cualquier organización, pues pertenece al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y su misión es combatir al narcotráfico transnacional de América Latina y el Caribe. Unpredictable world, speed, strength, and precision matter. Su cooperación con nuestras Fuerzas Armadas se da luego de que su máxima autoridad, el general Francis Donovan, se reuniera con el presidente Daniel Noboa. Una de las ventajas de contar con esta organización militar es que ella maneja fuerzas de tarea conjunta con logros destacados en la región. Fue la que actuó para obtener información en la captura de Nicolás Maduro. También actuó para poder ubicar y poder entregar la información directa a los mexicanos para que puedan dar de baja a alias Mencho. Además estuvo a cargo de la destrucción mediante misiles de las embarcaciones que transportaban droga por el Océano Pacífico y el Mar Caribe.
Otra de sus fortalezas, dice el experto en seguridad José Luis Castillo, es la inteligencia tecnológica. La interceptación de las comunicaciones es clave porque les permite identificar cuál es el patrón de comportamiento del blanco, cómo se mueve, dónde actúa. Otro tema que nos parece interesante es que nos van a facilitar drones que portan sensores térmicos. Los sensores térmicos, cuando vuelan sobre la selva, permiten identificar entre el follaje y por mapas de calor dónde están asentados grupos humanos. Esto ayudará a acabar con los campamentos escondidos de minería ilegal, así como seguir la ruta de los cabecillas criminales. Ellos no ponen pies en tierra, ellos lo que tienen es la inteligencia técnica. ¿Qué tiene esta fuerza de tarea? Tiene aviones no tripulados, tiene drones, tiene el avión P-3 Orión o similares, que son grandes radares volantes. En Panamá su presencia es activa. Lo mismo se espera en el Ecuador, principalmente durante marzo, como lo anunció esta semana el presidente Noboa, respecto a la segunda fase de lucha contra el crimen organizado, que efectuará operativos con los militares más preparados de los Estados Unidos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y hablando de seguridad y de esta cooperación internacional, por cierto, este fin de semana va a haber una reunión en Miami, la cual ha sido convocada por Donald Trump para que 12 presidentes de toda América Latina y el Caribe, entre ellos Daniel Noboa, asistan para que busquen otras maneras de seguir combatiendo entre todos al narcotráfico, al crimen transnacional y a una serie de eventos adversos que devienen de este tipo de actividades ilícitas. Florida, Estados Unidos, empieza esta cumbre el 6, es del 6 al 8, donde se reunirán todos estos presidentes para hablar también de la situación que se vive en la región y también Donald Trump para reforzar ese liderazgo continental, sin duda, que está buscando frente a una situación. Así que son 12 países, todos los presidentes están alineados también con ese pensamiento y esa lucha contra el crimen transnacional de Donald Trump. Hay algunos que ya han confirmado, aparte de Daniel Noboa, por ejemplo, Javier Milei de Argentina, también Peña del Paraguay. Uno de los nombres que más ha generado repercusiones es la presencia de Nayib Bukele de El Salvador, que estará allí. Por eso dicen analistas ecuatorianos que también es importante que el presidente Noboa pueda conversar con ellos, mostrar lo que estamos haciendo nosotros, recalcar que tenemos al Comando Sur que nos está también brindando cooperación y entre todos enfrentar a un enemigo común. No sé, María Mercedes, si se hablará de lo que sucede en Medio Oriente, posiblemente también sea una especie de darle respaldo. Es parte de la coyuntura también de lo que se está viviendo en el mundo, pero es la primera vez que se puede observar una unión así desde hace mucho tiempo para poder combatir un crimen de esta magnitud como el que estamos viviendo en toda la región. Así es. El presidente Noboa va a viajar el fin de semana, por cierto, sigue en Guayaquil, hoy tiene agenda en esa ciudad y el sábado ya podría trasladarse hacia Miami. Pero tenemos más, hablando del presidente. Así es, porque decretó la intervención también en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, tras el asesinato lamentable de Carlos Maruri Torres, jefe del área de servicios generales. La intervención será temporal para restablecer el control institucional y garantizar la continuidad de la atención médica. Además, se busca prevenir y, sobre todo, erradicar la infiltración de grupos de delincuencia organizada en la gestión hospitalaria, algo que, por cierto, se sospecha desde hace mucho tiempo. Especialmente en los procesos de contratación y compra de medicamentos, lo que está ocurriendo, las irregularidades. Mientras dure esta intervención, este hospital estará bajo la administración del Ministerio de Salud, quien a su vez designará un interventor que informe de la situación en un plazo de 30 días. Por último, les contamos que el decreto dispone además que militares y policías realicen acciones para dar seguridad a las instalaciones, así como a todo el personal de salud y de pacientes. Repetimos, un funcionario del Teodoro Maldonado Carbo fue asesinado por sicarios esta semana y, según se dice, porque se negó a permitir que estos grupos de delincuencia intervengan directamente en procesos de contratación en este hospital.
7:17. Les contamos que en una operación conjunta entre la Policía Nacional y también el Ministerio del Interior se desarticuló una peligrosa red criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral internacional. Mediante 3 allanamientos en Quito y uno más en Carchi, las autoridades capturaron a 6 implicados, de los cuales, de estos 6, 3 son ecuatorianos, pero 3 tienen nacionalidad china. Y el modus operandi de esta estructura operaba bajo una fachada de ofertas laborales, pero que eran fraudulentas. Entonces, las víctimas eran captadas mediante engaños para que sean trasladadas, escúchese bien, a Camboya, cerca a China, al otro lado del mundo. ¿Y saben qué sucedía allí en Camboya? Las esclavizaban a las víctimas en call centers clandestinos destinados, y escúchese bien también, a estafas informáticas globales. Es toda una estructura que tiene una serie de delitos. ¿Y cómo lo hacían? Las víctimas sufrían una retención de documentos, una vigilancia de 24/7 y tratos totalmente degradantes. De esa manera se identificó a 12 víctimas, logrando el rescate inmediato de 3 de ellas. Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno está buscando trabajo o le llega algún tipo de oferta o de promesa de que, bueno, este trabajo es internacional, vas a hacer tal cosa, danos tus documentos, es en el exterior. Muchísimo cuidado. No vaya a ser que uno caiga en redes como estas, que lo que hacen es una esclavitud del siglo XXI y que cuando te llevan al otro lado del mundo, imagínense ustedes a Camboya, vas para allá, no conoces a nadie, no dominas el idioma, no sabes con quién estás y te tienen retenido porque te quitan tu pasaporte, no puedes salir. Eso es algo muy grave. En buena hora se logró identificar a esta red y ya hay 6 personas detenidas. Labores investigativas ejecutadas en el cantón Valencia, en Los Ríos, permitieron la detención de Blanca M., una ciudadana requerida por la justicia por el delito de abuso sexual. De acuerdo con las investigaciones, la ciudadana habría obligado a un menor de edad a realizar actos de carácter sexual. Estos, por cierto, fueron registrados en un dispositivo móvil que ya lo tiene en su poder la Policía Nacional. La detenida, que la vemos allí en pantalla, fue puesta a órdenes de la autoridad competente para continuar con el proceso legal correspondiente. Vamos con más. Trabajos investigativos y coordinación internacional permitieron identificar y capturar en Colombia a Andrés H., requerido por la justicia por el delito de violación. Este sujeto, que huyó del país, habría abusado sexualmente a una menor de edad por reiteradas ocasiones desde el año 2021 en Machala. Cuando se presenta la denuncia por parte de los familiares de la menor, él escapa, fuga a Colombia y hoy entonces ha sido ya capturado. Labores investigativas en Pichincha permitieron detener a Miguel M., un presunto implicado en el delito de violación a una menor de edad. Este sujeto se aprovechó de su rol como docente, era profesor de una unidad educativa en el cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha, y siendo docente, habría agredido sexualmente a una menor de edad, a una estudiante, y tras las pruebas presentadas, la autoridad competente le dictó una sentencia condenatoria de 22 años de privación de libertad. Y escapó también, ahora ha sido recapturado. La Policía del Ecuador, en el marco de la estrategia operacional 3D, ejecutó un operativo en la vía Panamericana Norte E35, esto en el sector Los Cañaverales, en la provincia de Imbabura, logrando la aprehensión de 4 sujetos presuntamente vinculados al robo de un vehículo y a la presunta privación ilegal de libertad de 2 personas. Tras recibir la alerta ciudadana, se activó de inmediato un despliegue policial. Al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron huir y arrojaron las armas de fuego, y durante la intervención, uno de los vehículos fue interceptado. Desmanteladas centros de acopio de droga y aprendieron a nuevos sujetos. Trabajos investigativos ejecutados en los cantones Babahoyo y Quevedo permitieron desmantelar varios centros de acopio de droga, así como aprender a sujetos presuntamente vinculados a su expendio.
Estas personas han sido procesadas por tráfico de ilícito de drogas y también han sido procesados por tenencia de armas. Una de ellas tiene antecedentes por la tenencia de armas. Vamos con más, porque en un operativo militar las Fuerzas Armadas desmantelaron un gigantesco centro logístico criminal en la reserva Cayapas-Mataje, esto en la provincia de Esmeraldas, tras un intenso enfrentamiento a tiros con sujetos armados. Los uniformados, los militares, tomaron el control de la isla Santa Rosa. Capturaron así a un narco sumergible de 35 metros, listo para una navegación de largo alcance. 6.000 galones de combustible ya cargados estaban en esta nave. Además, 6 lanchas rápidas, motores de alta potencia, todo un arsenal que incluye armamento, equipos de navegación y más de 1.000 galones de diésel en reserva. Muy bien, vamos a una pausa, María Mercedes, pero cuando volvamos, ¿sabían ustedes que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Saad, tiene una tercera causa abierta, es decir, una tercera denuncia penal por un delito que habría cometido hace algunos años? Así que con eso y más regresamos, quédese con nosotros. Bien, 7:26 de la mañana, vamos con noticias internacionales y a 1.000 ascienden las muertes por los ataques contra Irán que aseguran haber impactado a la mayoría de las instalaciones de Estados Unidos en el Golfo. Esto hizo que Washington pidiera que todos los estadounidenses abandonen inmediatamente el Medio Oriente. El presidente Donald Trump analiza una operación para así impedir que el estrecho de Hormuz también sea atacado. Naim Qassem es el nuevo líder de la organización terrorista Hezbollah y ni bien se posesionó, declaró la guerra a Israel, cuyas autoridades respondieron señalándolo como el nuevo objetivo de eliminación. Así empezó el 5º día de la guerra en el Medio Oriente, que según funcionarios de Estados Unidos, pronto verá una oleada abrumadora de ataques contra Irán. Las fuerzas iraníes dijeron que todas las instalaciones de Estados Unidos en el Golfo, desde aeropuertos hasta petroleras, han sido atacadas. Desde Washington se pidió que todos los estadounidenses abandonen el Medio Oriente y el presidente Donald Trump analiza un plan para escoltar a los barcos petroleros por el estrecho de Hormuz. Irán reitera que tiene el pleno control de esa área. Irán también suspendió los funerales públicos del ayatolá Ali Khomeini y hace reuniones buscando un reemplazo. Mientras la Media Luna Roja informó que las muertes en el 5º día de guerra superan las 1.000. Félix Narváez, Noticias 7. Y tenemos más sobre este conflicto en Medio Oriente, donde, por cierto, continúan los ataques de lado y lado. Es decir, la capital de Irán, Teherán, está siendo blanco de objetivos de Israel, y Tel Aviv, capital de Israel, lo mismo con Irán. Pero, por cierto, y como un dato adicional, al menos 100 ocupantes de un buque de guerra iraní llamado Iris Dena, 100 ocupantes murieron por el impacto de un torpedo que lanzó, en este caso, la Armada de los Estados Unidos en el Océano Índico. Esto es frente a las costas de la República Budista de Sri Lanka, al sureste de la India. El Pentágono distribuyó imágenes del hundimiento que ocurrió a 40 kilómetros de la costa Galle de Sri Lanka, cuyos socorristas rescataron a 32 personas e informaron la muerte de 80. Y se trata del primer ataque fulminante de la Marina estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. Vean ustedes, por eso hay quienes mencionan que esta es una tercera. Otros analistas lo han dicho, incluso en nuestro espacio de entrevistas, que no hay las condiciones ni la magnitud. Habrá que esperar, pero esperemos que esto se pueda resolver pronto, aunque le veo muy difícil, María Mercedes. Así es, la escalada, lo que tenemos desde que inició la semana pasada, va subiendo lo que estamos viendo. Sí. En todo caso, en estos momentos, ningún viso de poder tranquilizarse y poder minar también estos ataques de lado y lado. Vamos a ver unas imágenes que también impactan y podrían hasta
ponerle la piel de gallina. Vamos a escuchar el himno de Francia, cantado por el presidente y con un submarino nuclear a sus espaldas. De ingeniería no es solo un navío, como observamos, es la nueva clase Invencible, dicen, con 10 metros más de eslora y tecnología de sigilo acústico de vanguardia. Es prácticamente invisible bajo el océano. ¿Qué nivel de tecnología? Sí, y está equipado con un reactor de última generación y capacidad para desplegar el renovado arsenal de misiles balísticos franceses. Este submarino es el nuevo pilar del paraguas nuclear europeo. ¿Y por qué están generándose tantas reacciones ante las imágenes que estamos viendo? Primero, la Marsellesa es uno de los himnos más bonitos del mundo. Junto con el ecuatoriano, así dicen los expertos. Cada país dice que su himno es el segundo, curiosamente, sí. Pero bueno, hablando en serio, Francia, con estas imágenes y con esta presentación que hizo su mandatario Emmanuel Macron, le está diciendo al mundo entero, nosotros también tenemos armas nucleares, nosotros también estamos preparados y nosotros nos incorporamos en esta guerra nuclear. Esto puede tener repercusiones también muy fuertes y hay quienes dicen, ¿por qué se juzga a Irán por tener armas nucleares cuando Francia las presenta abiertamente? Correcto, con este reloj de la guerra en Oriente Medio acelerándose, Francia entonces muestra esta capacidad de disuasión total frente a los comentarios, como tú mencionas, de lado y lado por parte del mundo ante esta defensa mundial, pero nuclear que tiene Francia. ¿Y sabes quién también ha criticado ya directamente a Francia por esto? El régimen de Vladimir Putin en Rusia, porque dicen ellos que estas armas nucleares, este submarino y los misiles que tendría Francia se los van a entregar a Ucrania para luego atacar a Rusia. Y ya hay temor en la OTAN de que esto entonces haga de que el conflicto de Medio Oriente pueda subir hacia Europa. Ahí sí, María Mercedes, ya estamos hablando de palabras mayores. Puede ser una escalada nuclear importante en contra de Irán y también de otros países. Siete de la mañana con 32 minutos. Vamos con otros temas. 200 títulos de propiedad entregó el gobierno en Guayaquil a ese número de familias que ahora ya tienen casa propia. Esto es parte del plan Creamos Patrimonio, que seguirá construyéndose en la zona del Monte Sinaí, esto en Guayaquil. Con felicidad, 200 familias de la provincia del Guayas tienen ahora un terreno propio donde construir un hogar para sus seres queridos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entregó las escrituras como parte del programa Creamos Patrimonio. Los títulos de propiedad no solo es un papel, es acabar por fin con la pesadilla que cada persona tiene de no saber que el día de mañana la vayan a desalojar. La entrega de los terrenos, según el ministro Roberto Luque, también viene acompañada de otras obras para mejorar los barrios. Por ejemplo, en Monte Sinaí se construirá un parque para la convivencia social. Esa obra arranca este primer semestre de este año en un terreno que ustedes conocen y que lo que vamos a hacer es reactivarlo para la gente de Monte Sinaí, para los niños de Monte Sinaí, para las familias de Monte Sinaí. El parque se construirá en un área que cuenta con más de 65.480 metros cuadrados, con una inversión de $7.7 millones y que beneficiará a más de 45.000 habitantes. Quienes recibieron su terreno agradecieron al gobierno y también por las obras complementarias. Estoy agradecida porque puedo así avanzar con mi casita. Siempre he estado intentando ya hace mucho tiempo que me den el título de propiedad y hoy en día lo voy a obtener gracias a usted y al presidente. Según Luque, ellos también podrán acceder a otros programas como Casa 100, donde se entregan viviendas 100% auspiciadas por el Estado. Edison Saavedra, Noticias 7. La aplicación de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia pues no han disminuido las ventas en nuestro país según información oficial. Así es, dice el Ecuador, dice el gobierno nacional,
que las ventas aquí aumentaron en un 8,6% en el mes de febrero, alcanzando los 20.473 millones de dólares, es decir, que hay un incremento de 1.613 millones de dólares frente al mismo mes, pero del 2025, y de acuerdo a los registros comprobantes electrónicos emitidos. El gobierno también destaca que estos resultados demuestran la factibilidad de la medida orientada a fortalecer los controles fronterizos, reforzar la seguridad nacional y contribuir a una gestión más efectiva del comercio exterior en varias zonas estratégicas del país. Y atención con lo que vamos a ver, porque el Ministerio del Trabajo activó una denuncia anónima tras una inspección a la prefectura de Pichincha y al municipio de Quito, comprobando que se obligó, dice el ministerio, se obligó a funcionarios a asistir a marchas con fines políticos. Dice el Ministerio del Trabajo que esto es inaceptable. Le repetimos la noticia. Supuestamente habría indicios de que empleados que laboran en el municipio de Quito y en la prefectura de Pichincha habrían acudido a marchas convocadas por sus autoridades con fines políticos que nada tienen que ver con sus acciones diarias. Miren ustedes, estamos observando el momento en que una servidora de la prefectura rompió registros públicos y además agredió al inspector del trabajo. Jamás esta violencia se ha presentado en pantalla en estos momentos, es lo que dice. El informe ya fue remitido a la Contraloría para que actúe bajo sus competencias y determine responsabilidades. Además, estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía. El ministro Harold Burbano, el ministro del Trabajo, también menciona que nadie, abro comillas, nadie utilizará la autonomía para vulnerar derechos ni violar la ley. Es decir, un inspector de trabajo fue a la prefectura, pidió documentación y ahí se enteran de que a los empleados les habrían estado obligando a que asistan a algunas movilizaciones. Me imagino de hace algunos meses debe ser. De las últimas que se han podido registrar. Usted no me puede tocar así. No pueden quitarle eso, estimada. No pueden interactuar de esa manera. Pero es que el contrato dice que no puede. Y con otras denuncias vamos, el registro civil hizo públicos los motivos de una denuncia contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles A., quien está detenido por el caso AAA. La nueva denuncia por aparente falsificación de cédulas y de identidad fue interpuesta así por el registro civil. No está preso por AAA contra el alcalde de Guayaquil, burgomaestre, que actualmente se encuentra con prisión preventiva por otro presunto caso de corrupción. El director del registro civil, Otón Rivadeneira, fue quien le colocó la denuncia. Por dos presuntos delitos del señor alcalde de Guayaquil. El uno es por fraude procesal y el otro es por falsificación de documentos. Según dice Rivadeneira, Aquiles A. habría alterado y modificado su fecha de nacimiento en 2016 para ser dirigente de Barcelona, cambiando el año de 1985 a 1984 y avalado por un juez. Sin embargo, ahí es donde se habría producido el supuesto fraude procesal. Ese juez ya no estaba en funciones desde hace 2 años. Él había dejado funciones desde el 2014, cuando esto se presentó en el 2016. El caso no quedó allí porque en el 2019 el alcalde efectuó otra acción administrativa para recuperar en la cédula su edad real. Con una segunda acción que él realiza, él hace un cambio de la letra de su apellido materno y efectivamente ahí trata de rectificar el tema ocurrido en el 2016. Ya esto le compete a la Fiscalía General del Estado pues seguir sus procesos. El director del registro civil negó que la denuncia tenga fines políticos, pues asegura que su institución detecta irregularidades y las pone a conocimiento de las autoridades judiciales. Recordemos que este tema no solamente ha sucedido con el alcalde, también hay hechos que han pasado en gobiernos pasados, donde se han alterado las fechas para los jugadores de fútbol. Aquiles A. permanece en la cárcel de La Tacunga desde mediados de febrero, cuando un juez le ordenó la prisión preventiva por el caso Goleada, en el que se lo acusa de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, mientras que está a la espera de juicio por otra causa, sobre presunto tráfico de combustible en el caso AAA. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
7:59 de la mañana, despedimos a la audiencia de Pública FM, que ahora se conecta con el programa Panorama 593. Nosotros en la televisión seguimos con más noticias. Antes, por cierto, tenemos una segunda entrevista, pero vamos primero con información que usted debe conocer, y es que en Quito la Agencia Metropolitana de Tránsito reanudó la revisión técnica vehicular y se lo hizo tras un mes de suspensión de todos los trámites por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Se espera que hasta el 9 de marzo la reapertura de los servicios, incluido la matriculación, esté por completo. Son los primeros autos que ingresaron al Centro de Revisión Técnica Vehicular de San Isidro, ubicado en el norte de Quito. Este miércoles se reanudó el proceso tras un mes de suspensión del sistema en la Agencia Nacional de Tránsito en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción. ¿Cómo está la atención? Es sumamente rápida, vine, me atendieron enseguidísima y no ni cuarto de hora. Ahorita lo realicé, no me demoré más de unos 20 minutos, están trabajando súper bien. Tenía el turno a las 9 y me hicieron pasar enseguida y enseguida estoy saliendo y está bien de comienzo. La atención está dirigida para conductores de vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2. Pueden acudir a cualquiera de los 6 centros de revisión en horario extendido, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Esto con la finalidad de atender a los vehículos que en febrero no pudieron realizar su proceso de revisión y atender también a los vehículos que les corresponde el dígito 2. Nosotros tenemos registrados, basado en el histórico, que corresponde a 120.000 vehículos cuyo último dígito es 1 y 2. Desde el martes, la AMT habilitó su página web para cancelar los valores pendientes y poder agendar la cita previa. Los propietarios de vehículos con placa terminada en 1 están exonerados de la multa por calendarización, que equivale a $25. Es muy importante que recuerde que en este proceso solo hacemos revisión técnica vehicular dígito 1 y 2. En cuanto obviamente la Agencia Nacional habilite los sistemas, debe completar el proceso de matriculación. En un comunicado de prensa, la Agencia Nacional de Tránsito espera habilitar su sistema el próximo 9 de marzo. Esto permitirá restablecer al menos el 80% de los trámites que se encuentran suspendidos, entre ellos la matriculación vehicular. Anaís Estrada, Noticias 7.